Muchos de vosotros, a través de las redes sociales, me habéis pedido que os dé mi opinión sobre el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Y la verdad es que no me extraña vuestro interés. Ahora mismo, en Bruselas, se está negociando en el más absoluto secreto algo que tendrá una trascendencia sobre nuestras vidas, como la tuvo, por ejemplo, la llegada del euro o la entrada en la Unión Europea. Y cuando digo secreto, digo absoluto secreto, tanto que el contenido y los documentos de esas negociaciones ya se ha decretado que no se hagan públicos por lo menos en los próximos 30 años. De hecho, otros muchos, los que no me lo habéis pedido, a lo mejor es la primera vez que oís hablar de este tratado. Y es absolutamente increíble que se haya decretado un absoluto apagón informativo. No se ha dicho nada en televisiones, no se ha dicho nada en periódicos de algo tan absolutamente importante. De hecho, el secreto es tal que si yo fuera un europarlamentario y quisiera saber el contenido de esas negociaciones, no me permitirían el acceso a ello. Ahí están participando solamente el comisario europeo implicado, su contrapartida estadounidense y una serie de asesores que la mayor parte proceden de los lobbies de presión de los diferentes sectores y multinacionales que operan a ambos lados del Atlántico. El propósito de todo esto, en teoría, es estimular la economía, crear más comercio, crear más empleo, pero claro, como ya ha sucedido otras veces, muchas veces la economía estimulada es precisamente la de los que más tienen, y la tuya y la mía a lo mejor no solamente no se ven en nada beneficiadas, sino que a lo mejor se ven perjudicadas. Pero expliquemos un poco de qué va todo esto. ¿Qué es el tratado? Básicamente se trata de estimular esas relaciones comerciales a ambos lados del Atlántico de dos maneras. La primera, eliminando los aranceles, eliminando los impuestos de aduanas, es decir, si tú compras algo por correo en Estados Unidos, ahora te lo paran en el aeropuerto y tienes que ir a la aduana y pagar un dinerete, eso ya no sucedería. Y por otro lado, equilibrando las regulaciones, las leyes de ambos países. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque en Europa tenemos legislaciones que protegen muchísimo más a los consumidores, a los trabajadores, al medio ambiente, que en Estados Unidos, que esas legislaciones son mucho más suaves, son mucho más laxas. ¿Y qué creéis que va a suceder? ¿Que vamos a subir el nivel de exigencia de las legislaciones estadounidenses o que vamos a bajar el nivel de exigencia de las legislaciones europeas? Pues mucho me temo que va a ser lo segundo. Hay muchísimos ejemplos que os podría poner. Por ejemplo, la seguridad alimentaria. Hay determinadas prácticas, como puede ser la carne hormonada, como puede ser el tratamiento de la carne de pollo con cloro, como puede ser el tema del etiquetado de los transgénicos, que están prohibidas o muy reguladas dentro del territorio de la Unión Europea y que, sin embargo, en Estados Unidos son prácticas comunes, legales y que no tienen que ser declaradas de ninguna forma en el etiquetado. Pues bien, si los estadounidenses quisieran exportarnos ese tipo de alimentos, nosotros, siguiendo el tratado, tendríamos que comprarlos y dejarlos entrar por nuestras fronteras a pesar de incumplir las normas europeas. También las normas europeas, por ejemplo, sobre el medio ambiente son mucho más restrictivas que las norteamericanas. Si una multinacional americana quisiera, por ejemplo, abrir una explotación minera en territorio europeo, podría hacerlo según la legislación americana y no siguiendo la legislación europea, porque si no se sentiría perjudicada y no se estaría cumpliendo el tratado. Incluso se ha llegado a pensar que los derechos laborales, los que quedan en Europa, también podrían verse afectados porque cosas como evidentemente los salarios mínimos, el derecho a huelga, etcétera, etcétera, también son bastante más beneficiosas para el trabajador a este lado del Atlántico que al otro.
Pero claro, ¿qué sucede, por ejemplo, si una empresa se siente perjudicada? Si, por ejemplo, vamos a suponer una empresa petrolífera norteamericana quiere hacer, pongamos, una explotación de gas natural, por decir un sitio en Cantabria, utilizando el fracking, y un gobierno futuro decide prohibir esa práctica en España. Pues automáticamente esa empresa, según los términos del tratado, podría demandar al gobierno español y pedirle la cantidad de dinero que dejaría de ganar por esa legislación. En la práctica, antes, lo normal era que las leyes las hacían los gobiernos y las empresas tenían que acomodarse al contenido de esas leyes. Ahora sería al contrario. Ahora sería que las leyes estarían hechas a medida de las empresas, de las multinacionales, y estas tendrían todo el derecho del mundo a rebelarse contra las que les parecieran injustas. De hecho, eso que os contaba del fracking ya ha sucedido en otro ámbito. Hay un acuerdo muy parecido que se llama el NAFTA, que engloba en este caso a Estados Unidos, México y Canadá. Pues bien, el pueblo de Quebec tuvo un referéndum y decidieron prohibir en su territorio la práctica del fracking. Pues bien, las empresas que estaban haciendo fracking demandaron al gobierno canadiense, que tuvo que pagar una importante cantidad de millones de dólares por haber tomado esa medida, que en el fondo era fruto de una demanda popular y de un referéndum. De hecho, el NAFTA ya tiene 20 años y en 20 años se ha podido medir muy bien el impacto económico y social que ha tenido sobre los países afectados. Y de hecho, las conclusiones no son nada buenas. Se han perdido cientos de miles de puestos de trabajo en Estados Unidos, por ejemplo, por la deslocalización. Había muchísimas empresas que les salía mucho más barato coger su fábrica, llevársela a México y producir allí sus productos y echar a todos sus empleados norteamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué iba a contratar empleados mexicanos? ¿A los que iba a pagar lo mismo? No, a los que iba a pagar muchísimo menos. De hecho, prácticamente el fenómeno de las llamadas maquilas, de las fábricas en condiciones bastante difíciles que hay esparcidas por todo México, no hubiese sido posible sin la existencia del NAFTA. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Leyes que no sirven prácticamente para nada, multinacionales con el mismo poder que los gobiernos, derechos que pueden ser conculcados en cualquier momento. Casi parece el argumento de lo que hace 20 años podía ser una novela futurista de ciencia ficción, y sin embargo puede ser una realidad que ahora mismo no sabemos en qué consiste, porque se está negociando en secreto y puede llevarnos a unos días muy, pero que muy extraños.